Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos estamos, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor, y sobre todo por tu compañía, Señor, porque todavía, Señor, tenemos la oportunidad de poder sentirte, Señor, porque sabemos que tu presencia siempre estará con nosotros, pero como decía mi hermano, habrán tiempos donde compartir será un lujo, donde levantar la voz costará la vida. Señor, donde vemos en otros países donde no se puede, Señor, inclusive mencionar un nombre parecido en cualquier idioma que sea el nombre de Jesús porque cuesta la vida, Señor. Y nosotros tenemos la oportunidad, la bendición, el privilegio de poder, Señor, desde la comodidad de nuestra casa, Señor, hablar de ti, hablar contigo, hablar con nuestros hermanos y aprender, Señor, de tu palabra. Porque de eso se trata, Señor, de cuando decimos que los tiempos son difíciles y que no podemos malgastarlos. Definitivamente estamos hablando de que debemos aprender, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que nadie nos engañe, para que, Señor, nadie venga a hacer pasarnos gato por liebre, Señor. Y por eso pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a poder, Señor, entender lo que tu palabra dice de ti mismo, Señor, que se glorifica por sí solo. Señor, pero queremos abrir nuestro corazón para que tú deposites esa fe, Señor, en nosotros para creer lo que ya tú tienes, Señor, en tu palabra para nosotros y para poder vivir por ella. Así que muévete con poder y gloria. Ayúdanos, ayúdame, Señor, quita toda distracción, Señor, todo dolor, Señor, todo impedimento para poder exponer tu palabra. Así que gracias, Señor, por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Así que en el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Sean todos bienvenidos a escuchar la palabra del Señor y seguimos. Seguimos hablando de esta serie que me parece sumamente importante e interesante. Inclusive, cuando la empecé a desarrollar no creí que iba a ser así tanto como la estamos viendo hasta ahora, porque como les he comentado, capítulos nuevos que se abren es porque a través de cuando voy, por ejemplo, a la iglesia o cuando voy a una oración, el Señor me sigue hablando. O cuando estoy en la calle, el Señor me sigue hablando. Cuando predican en los domingos, el Señor me sigue hablando. Y aunque quisiera cerrarla, no puedo porque, el Señor me sigue hablando. No tengo como un texto o no tengo algo creado que digo, bueno, hasta el capítulo tal, ahí cierro, ¿no? Sino que cuando el Señor habla, pues entonces lo exponemos. Y hoy quiero seguir hablando de lo que de lo que estamos aprendiendo en la iglesia que concilia, pero primero quiero repasar un poco de lo que venimos hablando. Dijimos en el primer capítulo, para aquellas personas que no pudieron o no estuvieron en el primer capítulo, eh, que bueno, en el primer estudio vimos que la iglesia conciliaba o se ponía de acuerdo por medio de las escrituras. En el segundo vimos que creían ellos de la adoración y que no solamente era adoraban con música, con alabanza, sino con obediencia, con su carácter, con su testimonio, y eso era parte de la adoración, complementando todo lo que es, lo que sabemos como la música y todo lo demás. En el tercero vimos cómo veían la unidad. Y en el cuarto, cuando lo dividimos en dos, también vimos la unidad. Entonces después en el quinto vimos cómo ellos intentaron identificar a Jesús. Y este capítulo lo llamamos Cuando Dios caminó entre los hombres. Y de ahí entonces salieron estos dos capítulos últimos, que fue unos capítulos dentro de este capítulo, que fue cuando Dios caminó entre los hombres. Y hablamos de la justicia de Jesucristo, que eso fue en el pasado, en el miércoles, y hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a gustar. Voy a intentar de ser corto para poder dar la pregunta al último, porque entonces después al final me dicen que no le doy tiempo, pero vamos a intentarlo. Y hoy vamos a hablar de algo sumamente bonito, y es del poder de Jesús y que es sobrenatural, pero también transformador, de cómo se pusieron de acuerdo, cómo ellos conciliaron, cómo los apóstoles vieron,
según lo que nos muestra la palabra de cómo ellos veían a Jesús. Recuérdense que cuando Jesús caminó por la tierra, pues definitivamente no se conocía como lo conocemos tú y yo hoy. Hoy tú y yo tenemos la palabra que nos dice lo que él hizo, pero ellos, los apóstoles, vivieron en el tiempo donde Jesús hizo lo que nosotros hoy creemos. Entonces, pero antes que nada, vamos a definir o vamos a seguir, vamos a ver el significado de lo que es la palabra conciliar. Bueno, la palabra conciliar viene del latín conciliare, que es anunciar, ponerse de acuerdo a dos o más personas o cosas, armonizar, concordar, conectar, pacificar, arreglar, ajustar, atraer, reconciliar, mediar, coordinar, acomodar, terciar, arbitrar, unir, abuenar, enfrentar y desavenir. Amén. Entonces, bien, como introducción, la iglesia primitiva no se puso de acuerdo con estrategias humanas, y esto es sumamente importante saberlo, sino que se pusieron de acuerdo porque habían visto algo en Jesús, y este algo fue algo que no vieron igual entre otras personas. De hecho, les comenté anteriormente, y hoy se los resalto también, es que en el tiempo de Jesús vinieron muchas personas que se hacían llamar Cristo. Y sin embargo, todo se desvanecía porque no duraba mucho. Y los apóstoles fueron aquellas personas que también vieron a personas que decían que eran los Mesías. Y de hecho, eran Mesías políticos, cual trajeron algunos cambios, pero no como Jesús. O sea, lo que resaltó en Jesús fue el testimonio y lo que él, no solamente lo que él dijo, sino lo que él hizo. Ahora, ¿qué fue lo que vieron los apóstoles? Recuérdense que siempre les he comentado que nuestra fe está fundamentada en Jesucristo, la piedra angular, pero en las columnas y baluartes, en el cual es la de los apóstoles, en el cual nos contaron o nos cuentan por medio de la palabra quién es Jesús, porque está vivo. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre el mundo espiritual, esto le va a gustar mucho a las guerreras de nuestra iglesia, poder para transformar vidas y autoridad para perdonar. Y en eso vamos a dividir el estudio. O sea, este entendimiento de lo que hemos visto, este tipo de autoridad que nos trajo Jesús, pues tuvo algo especial que ocurrió en los apóstoles y fue que los unió. Por eso es que hoy la iglesia concuerda de quién es Cristo. Porque vivió esto, nos lo transmitió y nosotros hoy seguimos viendo, seguimos participando de esa autoridad espiritual de nuestro Señor Jesucristo sobre la naturaleza, también por perdonar, como dice la Biblia, que perdonó pecados y también por transformar vidas. Esto nos aplica a nosotros porque yo diría que si somos hijos de Dios, la mayoría tuvimos que, bueno, o todos tuvimos que haber sido partícipes de esto, tuvimos que haber sido transformados. Tuvimos que haber visto la naturaleza divina de Dios, cómo nos perdonó y cómo sigue transformando nuestras vidas. Amén. Pero entonces bien, para poder entender de qué vamos a hablar, entonces vamos a ir a Marcos 4:39, el cual vamos a ver un poco de aquel poder sobrenatural que tiene nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar claros de que Jesucristo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios con la misma esencia. Lo que es el Padre lo es el Hijo y lo que es el Hijo lo es el Espíritu Santo. Tres personas tienen prosopones diferentes. Ahora bien, antes de empezar a leer, para poder entrar en el tema, me gustaría si alguien pudiera ayudarme o aclararme, ¿qué cree? ¿Qué significado tiene la palabra poder? Puede ser el significado bíblico o puede ser también porque tiene varios significados, pero ¿qué entienden como poder? A ver, alguien que me saque el micrófono y me pueda decir. Autoridad. Amén, autoridad. Qué bueno, autoridad. ¿Qué más? Capacidad de poder hacer algo, viene la palabra dunamis, donde viene el dínamo, que es Exacto. que genera electricidad, o sea, que es el poder de la capacidad de hacer algo. En este caso, el dínamo genera electricidad, que se puede usar para las luces o para algo. Entonces, la capacidad de
hacer algo, de poder hacer algo. Amén. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? Gracias, gracias, mi amor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice mi hermana María? ¿Qué cree que es la palabra poder? Ya con usted termino. Yo sé que usted va a decir, poder es lo que tienen las suegras sobre los nueve, sobre los yernos, y eso entonces perjudica y tiene que ver con los hijos, pero no es así, hermano. Usted diga lo que usted cree. Saque el micrófono, hermano. No, no se escucha. O soy yo que no escucho. ¿Te escuchan? Pero me escuchan a mí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, perfecto. No, no se escucha, hermana María. Pero bueno, termina, bueno, es que la hermana Raquel también me está levantando la mano y bueno, vamos a darle paso a la hermana Raquel. ¿Qué dice mi hermana Raquel? Poder, poder, power, power. Power significa todo, poder, tener autoridad, tener el dominio, tener qué sé yo, todo, todo, todo. Ahí está, todo, todo, Tener todo. la luz, Power. Ahí está. power, ¿sí? Qué No sé sabiduría. qué otro sinónimo podríamos poner a poder, tener Claro que sí. Bueno, ¿sí? ahí está, power, de todo, todo. Fuerza, Bueno, sí, puede ser gracias. fuerza. Sí. Ahí está, lo que usted crea. Lo importante es que usted diga lo que piensan. Y así todos aprendemos juntos. Bueno, el significado según el concepto bíblico de poder en la Biblia es multifacético. O sea, y es profundamente significativo. A lo largo de las escrituras, la palabra poder es lo que estaba también un poco, mucho de lo que estaba diciendo nuestro hermano Marcelo y mucho de lo que todos ustedes dijeron, pero se asocia con la autoridad divina, la fuerza espiritual y la capacidad de llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Es este significado bíblico, ¿no? Uno de los conceptos que podemos sacar de aquí. O sea que, eh, en el contexto bíblico no es solo un simbolismo, ¿no? Pues no tiene que ver con la referencia cultural, sino en el impacto que tiene Dios sobre todas las cosas. Y bueno, tú puedes tener poder, y exactamente, todo el mundo dijimos el concepto que está claro, está bien, pero el poder de Dios es superior y puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer de ninguna manera. Entonces, por eso fue, llegando a esta conclusión, por eso fue que los apóstoles vieron en Jesús algo que no habían visto en otra persona que les llamó la atención y dijeron, bueno, este poder que tiene Jesús, el Nazareno, no es un poder como uno como otro cualquiera, sino que este poder solamente se le puede adjudicar a Dios. Ahora vamos a entender de qué estamos hablando. Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. ¿Qué es lo que vemos aquí? Según el poder, la autoridad de Jesús. Pero esta autoridad todavía no hay o no existe, según yo tenga el conocimiento, de alguien que pueda hacer algo similar. Por lo tanto, este poder solamente, hasta donde yo sé, se le adjudica a Dios, ¿verdad? De hecho, hay algo que cuando yo estudié los seguros creo que fue de auto, algo así, había algo bien interesante que decía, no, era de las casas, algo así, decía que había una cláusula que como único se le pagaba al cliente algo que pasaba en su propiedad, era como un acto divino de Dios. Así mismo dice, hermano, así mismo dice el papel, como un acto o acto de Dios o un acto dirigido por Dios o algo así. Hablando de que era algo sobrenatural y que otra persona no lo podía hacer. Por ejemplo, un huracán, no sé, algo que no estaba en las manos del ser humano para provocarlo. Entonces, poder de Dios. Entonces, si vamos al Salmo 107, 29, dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Ven? Y si vamos a Job, que está aquí también, bueno, 38:11, dice, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante y ahí parará el orgullo de tus olas. Amén. Entonces, ¿por qué le leo? Porque usted vio Marco y está hablando de Jesús, pero ¿por qué leo algunos versículos paralelos?
Porque en el Antiguo Testamento solo se le adjudicaban este tipo de cosas, de fenómenos o de milagros, solamente a Dios. Por eso, cuando llegamos a los apóstoles y a los discípulos, ellos no podían entender, como la mayoría de las cosas que no entendían. Y ahí vamos después donde dice, bueno, pero ¿cómo tú perdonas pecado? No, también de esta manera dice, pero ¿cómo este? Bueno, lo dice en Marcos 4:41, que se lo leí la otra vez, pero lo vamos a leer también ahora, que dice, entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, fíjese, el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y esto está hablando de Jesús. O sea, la iglesia en aquel entonces estaba empezando a entender que Dios, el mismo Jesús, estaba caminando entre los seres humanos, que estaba caminando entre nosotros y que no era un simple mortal. Había algo que les llamaba la atención y eran las cosas que Jesús hacía. Y después vamos a otras cosas que él decía, pero a estas que hacía, que es evidente. Por eso yo le digo a las personas, nosotros como iglesia, y nunca, porque muchas personas que creen que inclusive que se han comentado en una otra ocasión que Clínica del Alma no cree en los milagros. Hay otras personas que han dicho, Clínica del Alma eh, mata al Espíritu Santo o lo trata de parar porque no cree en los milagros. No, nosotros sí creemos en los milagros. Nosotros sí creemos en las sanidades. Nosotros creemos en un Dios que está activo y no que se fue, como dicen algunas creencias por ahí, doctrina, que dejó la naturaleza y se fue solo y dejó la humanidad. No, nosotros no somos agnósticos, nosotros no somos ateos, sino que creemos en el poder sobrenatural de Dios para hacer lo que Él quiera según su conveniencia. Y eso quiero que lo dejemos claro. ¿Por qué creemos esto? Porque creemos en lo mismo que creyeron los apóstoles. Amén. Somos una iglesia continuista, donde sabemos que si Dios es el mismo, como dice la Biblia, de ayer, de hoy y de siempre, pues tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Ahora, la diferencia es cuando yo lo mando a hacer lo que yo quiera y cuando Él quiere y hace lo que Él quiera. Porque aunque yo lo mande a hacer lo que yo quiera, Él va a hacer lo que le da la gana y quiera. Y ese es el punto. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Exactamente como lo vimos los apóstoles. Nunca le dictamos a Dios qué es lo que tiene que hacer, sino que siempre decimos, Señor, alinea tu voluntad a la nuestra, o perdón, la nuestra a la tuya. Señor, para poder entender cuándo es que viene el milagro, cuándo es que yo no necesito, sino me conviene ese milagro. Porque eso también forma parte de lo que vimos una vez, el estudio de la gracia, que era la gracia común, ¿verdad? Que era la gracia que era para todo el mundo. Entonces, Dios sí sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando la iglesia, primeramente, reconoce la supremacía de Cristo, sobre todo el poder externo, desaparecen varias cosas. Desaparece el temor, porque eso es lo primero. Cuando entiendo de que Jesús lo puede hacer y lo quiere hacer y lo va a hacer cuando le da la gana a Él, entonces ¿qué yo hago? Descanso. No me desgasto tanto en declarar cosas que al final no van a pasar, porque si ya lo he declarado 80 veces y no ha pasado, no tengo que declarar nada, sino sigo orando con todo mi corazón para que el Señor siga. ¿Cuántas veces hemos dicho, nosotros vamos a orar por los enfermos hasta que pase algo? Esa es la diferencia de cuando yo declaro y declaro y declaro y no pasa nada, porque realmente la palabra que tiene poder es la palabra que está escrito, que está escrita. E inclusive no vamos a someter a Dios con lo que está escrito, porque a veces tratamos de sobornar a Dios y decir, ah, no, pero Dios, tu palabra dice que si somos sanos por tu llaga fuimos sanados, entonces por esa llaga tiene que sanarse. No, no. Sí, hay promesa, pero Señor, si es tu voluntad, entonces grandes cosas van a pasar, porque ahí es donde está nuestra esperanza, en tus promesas, pero no porque tú tienes que hacerlo porque yo diga y porque yo decrete, declare y haga lo que tenga que declarar, porque sencillamente no va a pasar absolutamente. Entonces, cuando entendemos ese poder externo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, perdemos el temor porque sabemos que el Señor va a calmar los vientos, aquellos vientos contrarios que vengan a mi vida.
las tempestades que aún yo no pueda entender. Entonces, y creo que al principio de los estudios, la mayoría de las introducciones siempre he terminado diciendo algo parecido, ¿verdad? De que aunque no tengamos el control, aunque porque el ser humano siempre quiere tener el control de todo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, sabemos que no lo podemos tener porque Dios es el que lo tiene y Él sabe cuándo es que nos toca y cuándo no nos toca. Entonces, tengamos paciencia, tengamos esperanza, tengamos fe y sobre todas las cosas, por supuesto, claro que sí. Creamos en lo que dice su palabra, pero siempre entendiendo que el poder es de Cristo, que el poder es del Padre y del Espíritu Santo y que jamás Él se someterá a nosotros, sino nosotros a Él. Ahora, algo que vieron los apóstoles, aparte de esto, fue el poder sobre el mundo espiritual y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal. Si vamos a Marcos 1:27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Escuche esto, hermano. ¿Cuál es la pregunta que hacen la gente? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos a que obedezcan. Entonces, este versículo en particular me deja ver algo sumamente importante, tratándose de lo que le estaba diciendo anteriormente, que puede ser que declaremos 44,000 cosas, pero si no sabemos, literalmente, para aquellas personas que dicen que la doctrina no es importante o que no es necesaria, entonces debería de cuestionarme si hay veces las cosas no pasan porque doctrinalmente no sabemos quién es nuestro Dios. Porque si no tenemos doctrina, no tenemos entendimiento, entonces hacemos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza y no al Dios que nos creó a nosotros a la imagen y semejanza de Él. Por eso o para eso es que está la palabra del Señor, para que entonces si queremos hacer algo, doctrina hay. Por eso es que los domingos se predica la palabra con Biblia. Y yo sé que hay veces esto nos molesta, pero cuando hay Biblia hay respaldo y cuando hay respaldo hay doctrina y cuando hay doctrina está Dios diciendo, este soy yo. Imagínese usted que usted entrara en una empresa hoy y usted no supiera las reglas de la empresa y usted tuviera muy buena intención en hacer algo, pero cuando usted va a hacerlo, lo hace mal y el jefe le dice, ¿quién te mandó a hacer esto que tú estás haciendo? No, yo tengo las intenciones del mundo, jefe, y te va a decir, pero aquí está escrito que las reglas son estas. No se puede fumar dentro del establecimiento. Ah, no, jefe, no se puede fumar. No se puede tomar alcohol dentro del establecimiento. No me diga, jefe. Claro que no, no se puede. Hay que mantener limpio tu lugar de trabajo. No me diga eso, jefe, si yo ni en la casa ni lo hago. Pues por supuesto, entonces tienes que mantener. Entonces, y no le podemos decir, jefe, yo no lo sabía. Y digo, bueno, esto no te exonera, porque el mero hecho de no saber cuál es la ley no te exonera de los resultados. Yo puedo mañana, no sé, ir a un lugar y ver una cosa que no es mía y llevármela. Y me agarran en la puerta y me dicen, a ver, señor, usted se robó una caja de tornillos. Chico, pero tú sabes que yo la vi allá afuera y yo no, eso no era de nadie. Me dice, no, sí, las cámaras te vieron, lo agarraste del estante. Bueno, eso es robo. Ah, chico, pero yo no lo sabía. Bueno, pero está establecido, la policía te va a multar o te va a llevar preso porque te robaste una caja de tornillos. Lo que quiero decirle es que hay veces cosas, muchas veces cosas no pasan porque hay veces todo lo llevamos a lo empírico y no entendemos que lo que Dios quiere que sepamos y entendamos está en la palabra de Dios. Fíjate que esta gente decía, pero ¿qué doctrina es esta y nueva? Porque ellos tenían su doctrina, pero cuando veían a Jesús no lo entendían. ¿Será que debemos de entender qué doctrina es la que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí? Para que entonces aquellas cosas que nosotros queremos que pasen o que no pasen cuando no tienen que pasar. Yo no sé, pero el Señor a alguien le está diciendo directamente, conóceme, estúdiame,
Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. No quiere decir que sencillamente pienses constantemente en Él, porque tú no puedes pensar constantemente en alguien que tú no conoces. Imagínese usted, yo estoy pensando en ti y yo le digo a la novia o a la esposa o al esposo, estoy pensando en ti todo el día. ¿En qué estás pensando? No sé porque no te conozco. Estoy pensando en lo que me dijiste ayer. Bueno, nosotros los hombres tenemos una capacidad de no pensar en nada. Ustedes, las mujeres, no tienen esa capacidad, pero, pero en realidad lo que le quiero decir es que sí hace falta la doctrina y aunque no parezca, ¿verdad? Y aunque mañana o muchos no concuerden conmigo, si van a otros lugares, van a ver la gran diferencia de cómo se maneja, de cómo se te enseña. Mire, hermano, yo he ido a lugares donde se escoge un solo versículo bíblico, de ahí se pasa la palabra, después la profetización y después caerse en el piso. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que no hay edificación, porque todo esto va a pasar, pero después de que tiemble, que yo no estoy diciendo que esté mal, o que le dé una chiripioca, o lo que quiera que sea, por ahí hay mucho, yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien y que sea del diablo. Lo que estoy diciendo es que eso no me edifica, porque si a mí me pasa todo esto y mañana me voy para mi casa y sigo teniendo los mismos problemas de soberbia y sigo siendo un tipo que mira mal, un maldiciente, un borracho, un adúltero, entonces... ¿De qué me vale de que santo, 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 de que me caiga y tiemble mucho, si al final no tengo doctrina? Porque es pasajero. Si me motiva, sí, me va a motivar quizás a lo mejor, no sé, 2 minutos y digo, qué presencia. Pero cuando salga para afuera estoy tan mal y van a tener que entonces, lo que veo, sacarme el demonio todos los domingos cuando voy a la iglesia, es como si fuera la vacuna del COVID. Cada vez que voy, sale el demonio. Y dice, yo digo, pero ¿cómo los hijos de Dios van a estar en esto? ¿Cómo van a tener demonio hoy? El domingo que viene otro y después otro. No, no hay doctrina, pero cuando hay doctrina, entonces los espíritus inmundos obedecen. ¿Por qué? Porque tú puedes venir contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y ahí es donde está el pollo del arroz con pollo. Si vamos a Marco 1:27, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad, esto mismo que estuvimos leyendo, los espíritus inmundos obedecen, y esto es una pregunta. Ahora, en Marcos 1:34, el que está abajo, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? Porque lo conocían. ¿Se dan cuenta? La importancia que es conocer a Dios. De Sila hemos oído hablar, creo que era de Sila o de Pablo. Bueno, de Pablo sabemos, de Fulano sabemos y de Pablo también. Y le dijo a los otros, ¿y ustedes quién son? Cuando intentaron sacar un demonio. A ustedes no los conozco. No pueden sacar un demonio. ¿Por qué? Porque nadie los conoce en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque podemos decir muchas palabras vanas y podemos decir y agarrar el nombre de Jesús como muchas veces, como si fuera un amuleto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Al final no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no hay conocimiento y sometimiento. Y quiero que sepan que conocimiento, y lo hemos visto muchas veces, tiene que ver con la relación exactamente que tiene el creyente con Dios. Y para poder tener autoridad tiene que haber conocimiento y tiene que haber relación. Literalmente, para que entonces el mundo espiritual se pueda someter. ¿Por qué? No por ti, sino porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en ti? Jesús. ¿Y quién es el que está en el mundo? El diablo. ¿Y quién vence al diablo? Aquel que fue crucificado en la cruz. ¿Y ese quién es? Jesucristo, el que tú tienes, el que fuiste limpiado y lavado con su sangre. ¿Y ahora quién eres tú? Un servidor, un ángel, un enviado, en el cual ahora los demonios se tienen que someter sencillamente porque lo tienes a él, porque tienes la autoridad de él, no la tuya, sino la de Jesús. Por eso es que se sometían, porque hablaban. Los demonios estaban vueltos locos porque decían, le pedían permiso, les rogaban, Señor, no me eche fuera. Y mira, déjame meterme en unos puerquitos que están ahí. Le pedían permiso porque saben quién es nuestro Dios.
Si vamos a Mateo 8, 16, 17, el cual dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos que endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Es necesario aprender palabra o no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y ahí está. Por eso Jesucristo siempre decía, escrito está. Y por eso es que nosotros siempre debemos decir y confrontar al mundo espiritual con la palabra, porque la palabra fue hecha y está y existe por el mismo Espíritu Santo. Y dice la palabra que habla del mismo Señor Jesucristo. Y esa palabra da que salvación y vida eterna. ¿Y quién es la palabra? El Logos. ¿Y quién es el Logos? Jesús, la palabra viva, escrita, la palabra que camina entre tú y yo, la palabra que tiene poder para sanar, para salvar, para ganar las horas de mal. ¿Cómo estoy? Ya, directo para la alabanza me voy. Vaya, envidia, Saúl, envidia como estoy cantando. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por la palabra, por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y dice que llevó nuestras dolencias. Amén. Entonces, pero esto no es un conjuro, esto no es, y Señor, y tu palabra, y tal. No, 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 es que la palabra se vive. La palabra se declara, pero la palabra se vive. ¿Verdad? Para que pasen cosas. Pero cuando se vive, y tú tienes la relación con el Dios vivo, entonces, y Él vive dentro de ti, y entonces la palabra se hace manifiesta, ¿verdad? La palabra se hace rema. Entonces tienen que huir. ¿Quién? El mundo espiritual, el mal, los demonios, quien quiera que sea que venga en contra de ti, porque tú tienes al más grande. Entonces, si vamos a Colosenses 2:15, dice, y despojando a los quién, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. Por eso es que puedo cantar, Jesús mi fiel amigo. Oh, hoy estoy, que muchacho. Hoy estoy con el canto, que cuidado. Lo demás no me lo sé, pero por lo menos eso me lo sé. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Lo despojó. ¿Y quién vio eso? Los apóstoles. Y por eso no nos escribieron. ¿Para qué? Porque sabiendo que Jesús hizo esto por nosotros, ¿qué tenemos? Lo que dice mi hermana Milagro, victoria. Y esa es la victoria que tenemos en Él, ¿verdad? Que si Él es y está, nosotros estamos con Él, porque ya Él venció. Y es más, hasta me conviene, porque cuando las peleas son de Él y no mías, cuando las batallas son de Él y no mías, entonces yo, mira, descanso, sé que al final Él va a orar para bien, porque a los que le creen a Dios todas las cosas sobran para bien, y yo me despreocupo y me ocupo. Porque al despreocuparme me ocupo. ¿Qué digo? Si me despreocupo, entonces oro. Y oro y le digo, exactamente, Señor, tú lo despojaste, ¿verdad? Y tú exhibiste públicamente triunfando en la cruz a todo principado y potestad. Por lo tanto, si tú tienes en tus manos la solución de mi problema, lo que quiera que sea, lo que haya que hacer, entonces, Señor, oré, creí y esperé. Y así entonces, Señor, confío en que tú vas a solucionar cualquiera que sea mi problema, porque tú venciste. Fíjense que Jesús, en estos versículos, Él no lucha con el mal en igualdad de condiciones. Él le habla a los espíritus y los espíritus obedecen. ¿Por qué? Porque al exhibir en la cruz al mal, ¿verdad? Y a las potestades, ocurrió algo de lo más hermoso, fue algo cósmico, fue un triunfo en el universo, porque ese triunfo fue, si Él es todo en todo, no es solamente en el planeta Tierra, fue en todo lugar. El triunfo de Jesús se oyó en Plutón, en Martes, eso es la Biblia, Pedro habla hoy. Tuvo que haberse porque Él es todo. Dice la Biblia que no hay quien lo contenga. O sea, Él es más grande que los universos, o los multiversos, o los metaversos, o todos los versos. Ese es nuestro Dios. Entonces, ese triunfo fue grande, donde achicó, pisó al diablo. Entonces, hermano, fue un triunfo cósmico. Y eso
lo entendieron los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles entendieron que el poder espiritual final no estaba en Roma, ni estaba en el Sanedrín, ni en las fuerzas visibles, sino en quién, en Cristo. Cuando nos convenzamos de esto y digamos como Juan el Bautista, cuando dijo, Señor, para que crezcas tú y yo mengüe, vamos a entender que si somos un depósito de Dios vivo, vamos a ser una bomba en el área espiritual. ¿Quieres de verdad que cosas pasen? Estudia la palabra. Yo entiendo y creo que pasa mucho de que hay veces nos vayamos a una esquina porque la tradición evangélica en el cual nos trata de mantener ignorantes en la palabra, nos dice muchas veces, tú no necesitas eso. Tú lo único que necesitas es un poco de oración o un poco de ayuno. Ahora, esto sí es necesario. Necesitas oración, necesitas ayuno, pero necesitamos un complemento que es la palabra. Y aquí lo hemos dicho muchas veces. Eso está en la constitución de nuestra iglesia. Oración, oración, Biblia, Biblia, palabra, palabra, oración, oración. Y por cuanto nos ha dicho y nos ha hablado del ayuno, es más, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Complemento para conocer a nuestro Señor. Ahora, si vamos a Hechos 4:17, 4:10 de la Nueva Traducción Viviente, dice así: hicieron entrar a los discípulos y le preguntaron. Fíjate que esto era cuando estaban acusando a Pedro, porque echaba demonios, curaba gente, y decían, ¿por qué o con qué potestad tú, Pedro, que eres amigo o fuiste seguidor del Nazareno, haces esto? Ah, dice, con el poder en el nombre de quien he hecho esto, Dice, entonces Pedro, ahí está lo que decía mi hermano Yoles al principio, lleno del Espíritu Santo. Escuche esto, lo que dijo. Gobernantes y ancianos. Ahora, note usted que no se fue en un trance, estaba lleno del Espíritu Santo. No se fue en un trance, no soltó espuma por la boca, no, estaba de lo más lúcido, de lo más entero, y en el cual, con la llenura del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de entendimiento de lo que había visto, y con convicción de lo que había vivido, porque conoce a nuestro Señor Jesucristo y de lo que va a padecer por él, porque sabía que en el medio de esto lo iban a linchar o podía perder la vida, porque la religión de aquel tiempo, si decían que había otra persona que hacía lo que debía haber hecho Yahweh en aquel tiempo, pues entonces lo mataban. Lo mataban. Entonces digo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho buena obra a un lisiado. Lo mismo que estuvimos estudiando el domingo. Bueno, el sábado se puede hacer milagros, se puede trabajar. Ah, bueno. Entonces dice, ¿quieren saber cómo fue sanado? Escuche, estaba lleno del Espíritu Santo Pedro. Déjenme decirle claramente, por eso me gusta este lenguaje, tanto ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado. ¿Por qué? Por el poderoso nombre de Jesucristo, y está subrayado, de Nazaret. El nombre en quien ustedes crucificaron, al hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Los apóstoles no dudaron en declarar la autoridad del nombre de Jesús, porque ya habían visto su poder sobrenatural. Ahora, entendamos esto, porque el mismo Jesús no está escrito que diga, y en mi nombre hagan esto. Sí, la Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que es en el nombre de Jesús donde se van a hacer las grandes cosas. Pero ¿por qué lo dice la Biblia? ¿Y por qué no lo dijo Jesús? Porque ellos se convencieron más de lo que le dijeron de que era el nombre adecuado del cual tenía autoridad. Por eso es tan importante, y digo yo desde mi punto de vista, no usar el nombre de Jesús como un amuleto. Porque al final terminamos blasfemando de aquello que es tan poderoso y no pasa nada en el nombre de Jesús. Y a veces preguntamos, ¿por qué no pasa? Bueno, ¿por qué no pasa? No lo sé. Pero lo que sí sé es que para que algo pase, no es solamente se debe usar el nombre de Jesús, sino primero, como dice la Biblia y estamos viendo aquí, estar llenos del Espíritu Santo para que todo pase y estar en pleno conocimiento de que va a pasar porque Dios quiere que pase. Por eso muchas veces
yo soy más reservado en cuanto a decirle algo a alguien o que Dios me dijo, porque muchas veces dice, y en el nombre de Jesús, y así Jesús, y Dios me dijo, yo digo, no, porque es que esto es sumamente complicado, sumamente complicado. De que lo hacemos y lo oramos por convicción, pues por supuesto, pero tenemos que tener cuidado cuando lo usamos muchas veces en vano porque pierde, entra en el descrédito. Fíjate que la mayoría de las veces que lo usaron en la Biblia, siempre algo pasó. Nunca se vio que, en el nombre de Jesús, sí, todo el mundo para su casa. No, algo pasó, porque el nombre tenía poder, pero ellos sabían de que iba a pasar lo que ellos habían recibido de Dios para que pasara, según el nombre, según lo que iban a usar. Entonces, pues claro, ellos no dudaron de declarar la autoridad en nombre de Jesús porque sabía que lo tenían. Sabía que la tenían, la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, todo esto lo presenciaron ellos. Y la iglesia, pues por supuesto, compartía la misma experiencia y tenían a Cristo y su poder superior. Ahora, la iglesia entendió, y la iglesia de hoy debe entender que el poder de Dios, o sea, Cristo, puede ser manifestado primero en el nombre de Jesús y según la voluntad del mismo Dios. Y que no se trata de conjurar a nadie o tratarse de declaraciones vacías. Primero, llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, como hemos estudiado. Amén. Entonces, bien, ahora hay una parte que me gusta y me gusta más que esta otra parte, porque esta es la parte que por lo menos yo veo. No es que la otra parte no tenga importancia, no, pero que esta parte me da convicción, me da paz, me da calma, me da entendimiento del por qué Jesús vino a la tierra y para qué, ¿no? Si vamos a Marcos 2, 1 al 11, habla de aquel poder que perdona y la autoridad sobre qué, sobre la culpa. Porque sí, es muy lindo. Fíjate, es muy lindo y cuando vemos la sanidad y los milagros, los demonios salen, eso está perfecto. Pero ¿cuántas veces puedes ver de verdad que una persona perdona? Es inherente, no se ve. Tú no lo puedes ver en una persona. Una persona puede estar riendo mucho, pero de verdad está falseando. Una persona puede estar viendo a la iglesia, pero no ha perdonado, no ama, odia, lleno de pecados, el cual esconde. Entonces, esta autoridad es sumamente importante, inclusive pudiera decir para mí más que muchas otras. Pero si vamos al mismo Marco 2, del 1 al 11, dice, Jesús sana a un paralítico. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra, volvemos a lo mismo, la palabra, Jesús predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús dice, tus pecados te son perdonados y no solamente, bueno, levántate y anda? Lo veremos ahora. Algunos de los maestros de la ley, volvemos a los maestros de la ley, lo mismo que estamos estudiando los domingos, religiosas que estaban ahí sentados, pensaron, ¿qué es lo que dice? Volvemos a lo mismo. ¿Qué doctrina tiene este? No entendemos. Si este judío tiene que hablar lo mismo que hablamos nosotros y practicar lo mismo que practicamos nosotros. Pero dicen, esto es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús lo único que tuvo que haber hecho, y que no tuvo que haberlo hecho, sino que, porque ellos lo sabían, porque Él se estaba dando, lo estaba demostrando que Él era Dios. Dice, solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús es que es sumamente inteligente y sabio, de verdad que en buen cubano los agarra para relajo y le dice, ustedes van a ver la hora de lo que es bueno. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que le preguntó, mire esto, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico?
tus pecados son perdonados. O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿En dónde? En la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora, pensemos, ¿por qué Jesús dice, si lo más importante hubiese sido el milagro, y no estoy haciéndole descrédito al milagro, porque eso fue lo que vimos anteriormente, pero la Biblia me dice que Jesús cuando hacía milagro lo hacía ¿por qué? Por compasión. Lo hacía porque amaba a la gente. Pero lo que más quería y lo que más quiere Jesús es que los pecados fueran pagados, que fueran saldados, que fueran perdonados. ¿Por qué? Porque un paralítico o un enfermo que se arrepienta puede entrar al reino de los cielos sin una mano, sin un ojo o sin un pie, pero si sus pecados no son perdonados, puede ir al infierno con su mano, con sus ojos y con sus pies. Por lo tanto, lo primero que hace Jesús es decir, vamos a limpiarte de lo interior, del virus que de verdad está acechando y asolando la humanidad, de aquel virus que se malinterpreta, que usan el poder a su conveniencia y por eso vienen las guerras, ¿verdad? De los malos corazones, porque eso dice la Biblia, ¿verdad? ¿De dónde es que vienen todas las malas cosas? De las intenciones del corazón, de ahí es donde vienen los problemas, ese es el mayor virus que hay. Porque podemos, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, podemos de alguna manera ser sanos de cualquier cosa, pero al final, hermano mío que estás aquí, no quiero darte malas noticias, pero nos vamos a morir alguna vez. Y esto nos toca a todos. Mañana pasado, yo estaba hablando hace poco con mis hijos, y no, con mi hermano creo que era, y le decía, hermano, tienes que estar consciente de que nos vamos a morir algún día. Y dice, no, 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 yo no me voy a morir, Cristo va a venir antes. Porque no quiere, porque nadie quiere. Y cuando hablamos de la muerte, de verdad que la gente es triste porque nadie sabe, todo el mundo quiere morirse, todo el mundo quiere ir para el cielo, nadie quiere morirse, porque tenemos miedo de verdad de lo que no conocemos. Pero por eso Jesús nos da una evidencia clara, verbal, y está diciendo, oiga, fariseos, oigan, religiosos, entiendan que lo más importante es que tu alma sea sana y por eso hay que extirpar el cáncer que se llama pecado, para que entonces, si te sano, dice Jesús, por misericordia, por lo que sea, estarías bien, pero más bien está si te mueres y te mueres salvo y tu alma va a la presencia de Dios. Amén. Y esto es lo más importante. Y por eso es que predicamos. Y por eso es que vamos a las almas. Y por eso, porque entendemos que la verdadera doctrina y el verdadero conocimiento radica en que cuando conoces a Cristo, quieres que las almas se sanen. Por eso es que las mujeres constantemente invitan personas. Por eso es que mucha gente invita personas a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿de qué vale que el hombre gane el mundo si perdiera su alma? ¿De qué vale o qué triste sería? ¿Cuánta gente han tenido personas que aman y se han muerto? Yo conozco muchas personas. Es más, yo confío en Dios y en su misericordia, pero por ejemplo, yo tengo abuelas y tengo personas que han muerto. Yo no sé si realmente, yo nunca, a lo mejor otras personas le predicaron, yo no le prediqué, pues yo no conocía a Dios. Entonces, la esperanza mía está en que alguien le predicó y que Dios en su misericordia salvó. Pero qué tal si teniendo la oportunidad de hacerlo y que sus pecados fueran perdonados, no lo hacemos? Pues por eso es lo más importante, de que el alma sea salva. Entonces, por eso fue que le perdonó los pecados y esto fue lo que transformó, porque ahí es donde vamos, ¿verdad? Estamos hablando de el poder que perdona, el poder que tiene Jesús, el poder que inclusive tienes tú y tengo yo de perdonar a aquel que te agrede, aquella discusión que tuviste con tu mamá o con tu papá, aquello que a lo mejor no se ha resuelto o que no se pudo resolver, porque cuántas personas, por ejemplo, padres, abuelos o madres murieron y quizás no tuvieron la oportunidad de reconciliarse, pero uno dice, bueno, Señor, ahora que sí puedo hacerlo, por lo menos yo lo libero, yo lo perdono porque tengo el poder para hacerlo, porque tú me lo has dado y tú te encargas, Señor. Así que me encargo yo de mí y tú encárgate de lo que yo no entiendo y de lo que yo no conozco. Amén. Y eso fue lo que hizo con el paralítico. Si vamos a Juan o a Primera de Juan 1:9, dice de esta manera. Pero si confesamos nuestros pecados, a Dios
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque no solamente Dios nos limpia de todo pecado, pero ahora la vida que tenemos tú y yo es en abundancia. Una vida que aunque no sea impecable, porque no lo vamos a hacer, porque no creemos que somos infalibles, ¿verdad? O impecables como muchas religiones creen, pero sí creemos de que en el medio del proceso Dios nos va a ayudar. Y eso es lo mejor, porque tenemos un amigo que nos ama, tenemos un amigo que si pecamos, podemos decirle, Señor, tú sabes que lo hice mal, tú sabes que, bueno, me reconcilio con el que le hice el daño, y primero contigo, Señor, y después con el que hice el daño, y yo sé que me vas a limpiar de toda maldad. Y eso es sumamente importante, porque la mayoría de las religiones, para poder ser limpiados del mal, primero tienen que llenarse de obras, segundo de rituales, tercero de sacrificio. Y tú y yo, que estamos aquí, que estamos en la gracia, como también vimos los domingos pasados, tenemos a un abogado que está en el cielo, que intercede por nosotros, que nos perdona. Fíjate, si es de corazón, Dios no, dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Ahora, eso no es para hacernos lo gracioso, ¿no? Decir, bueno, Dios me perdona y por eso yo fallo y después vuelvo, ¿no? No, pero si es de corazón de verdad, hermano, Dios te perdona. Y eso me da confianza, porque ¿qué pasa? Si yo me acercaba, si yo antes tenía como referencia a mi padre o mi madre, el cual si yo fallaba, me caían a palo, porque literalmente eso es lo que iba a pasar, ¿verdad? A mí me caían a palo, ¿eh? No era así de que, ay, fallé, no, no, pim, pam, cuatro tablazos. Entonces, claro que tenía miedo, ¿eh? Porque la referencia era mala. Y esa referencia fue la que me dificultó mucho cuando crecí de entonces confiar en alguien que no veo y decir, bueno, Dios me perdona, sí, pero si mi padre o alguien que me corregía o quien fuera era tan bruto, entonces, ¿qué va a hacer de lo que yo no veo? Pero después de tener la convicción dije, no, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Y cuando tengo esa convicción y esa paz interna, digo, bueno, reconocí, pedí perdón, retribuí a aquella persona al cual hice lo que estaba mal hecho y le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo resarcir esto? Entonces, ahora sé que estoy del lado correcto, que estoy del lado del Señor y que aunque falle mil veces, dice la Biblia que cuantas veces justo se cae, también se levanta. Entonces, bueno, perfecto, porque lo tengo a Él. O sea, los líderes religiosos de aquel entonces entendieron la implicación que perdonar pecado es función divina. Por eso no creemos tampoco de que, como la iglesia tradicional, de que el hombre puede perdonar pecados y tesonera y cuatro latigazos en el pan. No, 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 no. Es una función divina. No tenemos autoridad para perdonar nada. Si nosotros no podemos, inclusive con los males de nosotros, vamos a poder con los de los demás. No, no, además, ni los quiero saber tampoco, que no me los digan, que se lo confiesen a Dios. Entonces, los apóstoles aprendieron que el poder más grande no era expulsar demonios, aunque es, ni sanar enfermedades, aunque es, sino era reconciliar al pecador con Dios. Por eso la iglesia primitiva, hasta el cansancio, predicó el arrepentimiento. Por eso cuando vamos a predicar y predicamos y hablamos de arrepentimiento, la gente huye. Nosotros lo hemos visto. Es más, te pueden hasta golpear. Te pueden, ¿qué arrepiéntete de qué? Y entonces te dicen, no, pero si tú, ¿de qué tú hablas? Y si tú eres peor y cosas así. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer nuestros males. Pero por eso la Biblia lo repite, porque esa es la llave, esa es la única llave que abre el corazón de Dios. Porque al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Entonces, ¿quieres que Dios nos exalte? Pues confesado nuestros pecados. Y así es de la única manera que entonces Jesús puede ir delante del Padre y decir, sí, fue mira la llaga. Aquí es donde está Padre. Yo soy el abogado de él, pero mira, él está arrepentido. Y él merece 100 años de cárcel. Pero Padre, yo morí por él. ¿Puedes perdonarlo? Automáticamente el Padre dice, bueno, está bien, por tus méritos, Cristo, lo perdono, porque yo sé que él no lo merece. Entonces, por ti, que no lo haga más, como le dijo a aquella mujer, bueno, vete y no peques más, no lo hagas porque te puede venir un daño mayor. Amén. Sí, 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 Padre. Bueno, perfecto. Y así consecutivamente, porque es así como actúa Dios según lo que conozco por la palabra. Entonces, bien, veamos por último el poder que transforma, da identidad y también propósito. Esto no lo voy a leer porque todos lo sabemos.
Ah, bueno, mira, este es el pasaje que estaba leyendo ahorita. Es de Pedro. Bueno, este es Jesús y Zaqueo. Todos conocemos en síntesis, Jesús se encuentra con Zaqueo, le dice, bájate del árbol, se va a comer con él a la casa. Y entonces Zaqueo le da convicción porque Jesús está con él, está comiendo en su casa y le dice que va a retribuir, que va a resarcir todo lo que se había robado porque Zaqueo era un publicano, aquel que cobraba impuestos, lo que es el ayares hoy. Él cobraba taxes, pero él le subía la plata, lo que él quería, él decía, bueno, eran 10, vamos a cobrar 20, y de los 20, bueno, me como la mitad y hago lo que me dé la gana. Y estaba, tenía aprobado por Roma en aquel tiempo. Pero hay algo que me llama la atención de este pasaje, que bueno, en lo último, dice, Señor, que ahí está, daré la mitad de mis riquezas a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. O sea que hubo una convicción. Entonces Jesús respondió, la salvación ha venido a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y aquí está. Ahí, porque los verdaderos hijos de Abraham no eran inclusive aquellos que estaban después de la ley, que no decían nada, no hablaban nada. Perdón, que hablaban mucho y no decían nada, sino que Abraham creía y resarcía, él retribuía. Entonces, bueno, hijo de Abraham, un verdadero israelita, ¿verdad? Entonces dice, la salvación hoy, le dijo Jesucristo, ha venido hoy a esta casa porque el hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Y por eso es que me gustan estas traducciones, porque lo podemos entender mejor. O sea, pues el hijo del hombre vino a qué? A buscar y a qué? Y a salvar lo que están perdidos. Así que bien, Zaqueo no fue obligado a cambiar, sino el poder del mismo Jesús lo transformó por medio de la palabra, de su presencia, y por eso él dijo, ah, ahora doy. Por eso es que digo, sí es importante todo, pero cuando usted siente eso en tu corazón, tú puedes decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando usted hace maldad, o cuando yo hago maldad, y veo que me pesa, que dentro el Espíritu Santo me habla, y yo me contristo y digo, sí, el Señor pequé, versus diferente, bueno, no me importa, no me interesa, que se mueran, eso no es mi problema. No, cuando me duele lo que al otro le duele, cuando veo que mi iglesia pasa necesidad de trabajo, un hermano, y eso a mí también me duele, entonces digo, el Espíritu Santo está en mí, hay convicción, ¿verdad? Pero también hay salvación, porque esta convicción me la dio mi Señor Jesucristo, que fue la misma convicción que le dio a Zaqueo para poder retribuir. Pues si vamos a Corintios 5:17, dice, esto significa, mira qué lindo, a tu lenguaje, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Claro, claro, eso le pasó a Zaqueo. Y si vamos a Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahí está la diferencia de cuando el poder de Dios está en mí, ese poder que transforma, y el poder que hay en el mundo y que también tiene el enemigo, ¿verdad? Cuando está sobre los hijos de desobediencia. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de qué, volvemos a lo mismo, de pensar. Por eso, ¿por qué tú crees que la Biblia habla tanto de entender, de conocer, de pensar, de actuar? Porque en los pensamientos, o hay un dicho, bueno, es que no es bíblico, ¿no? Pero dice que, que por se ajusta, que la mente es el patio de juego del diablo. Entonces, claro, por supuesto, porque a lo mejor no te puede poseer porque tú eres hija, hijo de Dios, pero sí te puede manipular, sí te puede hablar, puede usar a otras personas para que tú tires la toalla y digas, pues ¿para qué voy a seguir yendo a la iglesia si al final mi solución no, yo no la he visto, si mi enfermedad sigue siendo igual, si tengo problemas económicos, si todavía la suegra sigue yendo a la casa, si no, no, y me quieren quitar, no, entonces digo, no, porque mi mente es transformada y cuando mi mente es transformada, entonces volvemos al principio. Espero, creo, oro y sé que la victoria está en sus manos. Así que los apóstoles entendieron que el reino no se establece por imposición externa, sino porque por regeneración interna. Y ahí es donde está. Si no hay cambio, no hay cristianismo. Y si no hay cristianismo,
Lo digo de esta manera para que me puedan entender. No hay Dios, no hay Cristo, porque si Cristo no transforma, entonces, como dice Pablo, la cruz fue en vana. La evidencia de que hay cristianismo y que hay Dios es que tú cambias. Que aquel que te vio antes un borrachito, como me veían a mí, todo el día borracho, fumando, acabando, mirando, y que ahora me ve, que todavía me dice, ¿para qué te haces si tú antes eras la candela? Sí, pero ¿y ahora? Sí, porque estos son, inclusive hasta los primeros, hasta la familia, son los primeros que te dicen eso, cuando tú te conviertes. Bueno, si tú antes eras así, ahora ¿para qué tú? Como cuando fui a Cuba, que muy cerca me dijeron, pero ni una cervecita te vas a tomar. Dije, no, no me voy a tomar. Ay, chicos, no, no, seas así, una no hace nada. Dije que no quiero cerveza, tómensela ustedes, yo no quiero. Ah, tú vas a ver que tú caes. Y así, ¿no? Y te conjuran y te dicen, verás que no vas a durar nada ahí. Verás que ahorita te veo peor que antes. Y yo digo, pero tan mal le estamos haciendo. Estaba más contento cuando estábamos peleados, cuando estábamos fajados en la calle, cuando hacíamos de todo mal hecho. Ahí estaban contentos, pero ahora que tú no lo quieres hacer, te tratan de santurrón. Ah, bueno, pero bueno, esa es la evidencia de que hay Dios, de que hay Cristo. Entonces, la evidencia continúa en el poder de Jesús en la iglesia. O sea, perdón, la evidencia continúa o habla del poder de Jesús con testimonio en nosotros, en la iglesia, también en las manifestaciones sobrenaturales, pero también en la transformación, eso está claro. O sea, una iglesia transformada puede conciliar porque comparte la misma experiencia y de renovación que compartieron los apóstoles. Entonces, bien, concluyo con esto para dejar 20 minutos las preguntas. La iglesia que concilia no se une alrededor de opiniones, jamás. Lo que nosotros digamos es inverosímil. Para tomar decisiones es inverosímil. Por eso decir, bueno, dime lo que tú quieras, que yo te escucho. Bueno, sí está bien. Cuando realmente, bueno, no sé hasta qué punto. Si vamos, por ejemplo, a hacer una mesa o o algo que no tenga un manual. Pero si vamos a hablar de decisiones, si vamos a hablar de matrimonio, bueno, es que Dios es todo y la Biblia es todo. Porque no lo creamos, la Biblia tiene de todo. De todo, de todo, de todo. Yo le digo a la gente, teletransportación. Dice, sí, ¿cómo que sí? Mira, Felipe, teletransportación. Que no, antes que no existía, ahí estaba la teletransportación. Gigante, ¿qué quieres? Leviatán. ¿Quieres hablar de qué quieres hablar? Ahí está la Biblia. Por eso es que en nuestro manual de conducta y fe, por eso, cuando vayamos a hablar algo, bueno, vamos a la Biblia, sentémonos, hablemos, no nos entendemos, vos vamos, no nos entendemos, vos vamos, no nos entendemos, vos vamos en todos los aspectos. Cuando te sientes, siéntate. Lo que dice la Biblia con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, con tu hermano, con tu mamá. Y eso también te va a exonerar de mucho, de que te estén tildando de otras cosas porque realmente está escrito. Esa es la constitución. De hecho, no sé si lo saben, pero en la iglesia, por eso tenemos una constitución. En la iglesia, por eso tenemos cosas que están establecidas, para que no sea lo que nosotros queremos. Porque mañana yo me puedo desviar. Mañana Marcelo se puede desviar. Mañana Magali y Raquel se pueden desviar. Mañana Yoletz y Fabricio se pueden desviar. Pero si nosotros tenemos la palabra, tenemos la constitución que se basa en la palabra, entonces quien se vaya se fue. Quien no está, no está. Pero si está lo que dice Dios, entonces tiene que funcionar y va a funcionar independientemente de lo que nosotros creamos. Porque ahí está. O sea, la ley no está bueno, yo no la hago, no la cumplo, entonces está bien. No, no. Amén. Entonces, vimos su poder, experimentamos su perdón, fuimos transformados por su presencia y por eso nos ponemos de acuerdo. Y aquí están las preguntas que no son las mismas, hermana Marisa, pero le recomiendo que ahora ya saque el micrófono, las pregunte y si las va a debatir, me avisa para cerrar el micrófono, la debate con otra gente. No, 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 no. Estas son otras, mi hermana, pero es que ya la hemos dejado 2 veces sin pregunta. No sé si querrás, hermana Marisa, pero si no, otra persona, pero aquí está. Y dice así, ¿qué fue lo que los apóstoles vieron en Jesús que los llevó a ponerse de acuerdo? ¿O por qué era importante reconocer que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza y el mundo espiritual? ¿O cómo ayudó el mensaje del perdón a mantener unida a la iglesia primitiva? ¿O por qué una vida transformada fortalece la unidad dentro de la iglesia?
Y también le podemos agregar en todas las áreas. ¿Y qué relación hay entre conocer verdaderamente a Jesús y poder vivir en armonía como iglesia? Bien, preguntas, respuestas. ¿Qué dicen? Ustedes saben que yo los selecciono. Mi hermana Marisa, ¿quería decirme algo o no? Todavía, todavía. Todavía, cuando se ponga caliente la cosa, ok. Sí, estoy leyendo, estoy leyendo. A ver, ¿qué dice mi hermana Karina? Porque es que no podemos pasar. Si el clan de Altagracia no participa, esto no funciona. ¿Qué dice mi hermana Karina? O cualquier comentario, no tiene que ser la pregunta si no quiere, pero si algo que le haya llamado la atención, lo que sea. Estoy tratando de entender qué fue lo que los apóstoles vieron en Jesús que los llevó a ponerse de acuerdo. Con respecto a su poder, puede ser, por ejemplo, una de las preguntas. ¿Qué fue lo Bueno, que es vieron que en él? Jesús les dijo en Lucas 9 y les daré poder. Él mismo se los está dando, ¿o no? Sí, sí, Les da, hermana, sí, dígame, dígame. o sea, Jesús le está dando la autoridad. Bueno, me quedé yo pensando en eso que decía al principio también, ¿no? De que declarar la palabra, que no porque la declaremos va a suceder, pero la palabra la tenemos que declarar, ¿no? Y la Claro, palabra tiene poder. claro. Pero yo te pregunto, ¿tendría o dependería de qué? Según lo que hemos visto, para que esa palabra que declaramos no se convirtiera en un conjuro, por ejemplo. ¿De qué Claro, dependería? bueno, lo que decíamos el mismo viernes, tenemos que someternos a Dios, llenarnos de Dios. Si no nos sometemos a Él, también dice, ¿no? En Santiago, someteos a Dios y el diablo huirá. Si no nos sometemos, podemos repetir la palabra, podemos decirla y no va a suceder nada. Tenemos que caminar en santidad, buscar al Señor, el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo para que pueda tener poder la palabra, porque si no, obviamente, pues no. Es como decía usted, que me quedé yo pensando, que echar demonio, que le echan fuera el demonio y no es como que ya ahí ya se fue para siempre y ya todo es. Pero si esa persona no busca del Señor, no se llena, la manera de llenarse es buscar la palabra, asistir a la iglesia o congregarse para así recibir, para así ser lleno, porque si no, es como que se saca el demonio, esa alma queda vacía y vuelve el mismo demonio o se llena de Dios y ya no entra el demonio. No sé si me expliqué Claro, claro. o me Entonces, pudiéramos confundí. decir, hermana, que tuviera que ver mucho con la búsqueda y la llenura del Espíritu Santo eh, para que pudieran suceder o manifestarse de alguna manera ese poder de Dios en nosotros o en los demás. Sí, ¿no? Tenemos, pues que Dios, de ahí está en la palabra, nos dio a nosotros el poder para Claro, poder claro, pero la pregunta ejercerlo. es, le pregunto por qué. Porque sí, Dios te dio el poder, pero también hablamos de la cantidad de veces que se usa el nombre de Jesús en vano y nada pasa. Entonces, Pero dice la misma Biblia que no usaremos su nombre en vano, no jurarás el nombre de Dios en vano, no estaremos diciendo, porque o sea, volvemos a lo mismo, no es un cliché, ni es una palabra mágica como para repetirlo, ya se va a dar, no es así. exacto. Pero por eso le digo, ¿de qué depende? Porque si bíblicamente vimos, ¿no? Que el nombre de Jesús se usaba con poder y se manifestaba cuando se usaba, ¿por qué entonces hoy no pasa? Porque esa es la duda de muchas personas. Y dice, Porque bueno, cómo se usaba, quién lo usaba, con, o sea, no lo usaba cualquier persona que no creyera en Jesús, no lo usaban los fariseos, por ejemplo, ¿no? En ellos no había ese poder.
creo yo. No sé si estoy bien. Sí, sí, No sí, sí, sé, no, no está sé. bien, pero a donde quiero llegar es aquí, porque, por ejemplo, en el caso de Pedro, ¿no? O de los apóstoles o los discípulos, vimos que No sé. cuando, sí, la fe, pero la autoridad venía por algo en específico. Y esa autoridad no venía solamente por el uso del nombre, porque el nombre tenía poder, pero el nombre en sí solo, si no se complementa, como usted dijo, con la relación, con la santidad, con la obediencia. Es que ahí es el poder. Exacto, Exacto. exacto. Estamos hablando de poder sobrenatural, porque podemos decir, porque, a ver, hay veces es un cliché y decimos, no, es que nos dio poder para sacar demonios, sí, pero no pasa. Hay veces yo digo, ¿por qué no pasa? Primero porque muchas veces creo que hay mucha emoción y poco discernimiento cuando se va a usar esta herramienta, esta alma, porque esto es un arma, es un arma, ¿verdad? Que no es para usarla en todo momento, porque a mí se me ocurre y digo, en el nombre de Jesús y ahora y todo. Entonces, bueno, y tú sabes si Dios quiere que realmente se vaya o se quede. Porque decimos, y se va Bueno, la lo que sí enfermedad. tengo claro que yo no creo que Dios quiera que esté endemoniado, por ejemplo. No, 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 Entonces, claro, no, como tengo bueno, claro que no quiero que esté endemoniado, yo tengo que declarar la palabra para claro. que se vaya. Dios hará, ¿no? Claro, no, pero te voy a decir una Creo yo. cosa. Hay veces Dios permite cosas, por ejemplo, hasta su justo momento. ¿Te acuerdas la mujer que tenía un espíritu, que lo vimos el domingo? ¿Cuántos años se metió? 18. Ah, entonces, fue cuando Dios quiso. O sea, y cuando no se salió fue porque Dios no quiso. Entonces, el punto es este. Por eso digo que Pero es lo como que... la mujer de flujo. La mujer de flujo estaba con flujo muchos años, pero hasta que ella tomó la decisión, o sea, pienso que es como cuando ya podemos estar muchos años con algo o alguien puede estar muchos años, pero si no, si esa persona no lo cree, si esa persona no toma esa autoridad, no va a pasar. Es como, no sé, em, es que no sé cómo explicarlo. Tal vez estoy No, no, está confundida bien, ya. está bien, está bien. Yo lo único que, bueno, según lo que hemos estado viendo, es que la autoridad no se toma o no se deja. La autoridad viene porque Dios la da y Ujú. Dios la quita. ¿Ah? Y pero ¿cómo sé que la puedo tener? Porque estoy del lado correcto, del jugador correcto. Porque estoy, por lo que veo yo, ¿no? Porque Dios puede hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Porque los milagros se hacen, pero es más probable que si estamos en santidad o que estamos en una búsqueda intensa de Dios, yo creo que es más probable que Dios te deje ver cómo se manifiesta, porque Dios lo va a hacer de todas maneras, conmigo, sin ti o con quien sea. Lo que quiero decir que no solamente porque disparemos el nombre o porque a veces decimos, no, porque las promesas de Dios son estas. Sí, perfecto. Ah, pero la promesa de Dios tiene que cumplirse, pero no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Que Primero no se porque, creen. perdón. No, no, termine, perdón. Sí, no, pero lo que yo veo que es porque primero es que no sabemos discernir la voluntad de Dios. Porque si Dios, es más, te voy a decir una cosa, si Dios quiere que una persona muera enfermo, por decirlo de esa manera, si es su voluntad y que muera enfermo con tal de que gane el reino de los cielos, va a morir enfermo. Por mucho que nosotros lo declaremos. Entonces, por eso hay veces creo que no es tan solo el nombre, sino saber qué es lo que Dios quiere. Porque entonces así terminamos también hiriendo a otras personas. Porque si yo declaro, por ejemplo, sobre un enfermo todo el tiempo de la vida, no es lo mismo orar por la persona. Yo oro por la persona y yo creo que se va a sanar y Señor, y se va a sanar porque tú lo vas a sanar y porque tú tienes el poder a decir, y te vas a sanar porque la Biblia dice y porque por tu llaga, y sí, lo puedes hacer hasta cierto punto, pero hay veces si no es Pero, la por voluntad. ejemplo, disculpe mi ignorancia, porque sí soy muy ignorante en el tema. Sí, entonces, si yo no debo de orar por alguien porque a lo mejor la voluntad de Dios es que se muera, o no debo de orar por alguien que se esté divorciando porque la voluntad de Dios es que se separe, o sea, yo pienso que no debe ser así, sino que yo creo, sí, o sea, primero, como dice usted, para que suceda tenemos que estar llenos. Para tener discernimiento tenemos que tener una relación íntima con Dios, caminar en santidad o lo más, no sé cómo decirlo, y para tener ese discernimiento. Si no, no lo voy a tener. Si estoy caminando en el mundo, llenándome del mundo, no voy a tener ese discernimiento. Eso lo tengo claro.
pero también, es que no sé, pastor, cómo. Claro, no, está perfecto, hermano, está perfecto. A ver, vamos a cerrar esto como conclusión. Mire, yo nunca le he dicho no ore, al revés, orar sin cesar en todo tiempo. El Señor pone como ejemplo la mujer aquella que oró por su hija. ¿Verdad? Bueno, y está el caso de Salomón. Bueno, ¿quién? Esta que perseveró más en la oración y en pedir. No, no. Oramos en todo. La cosa es cómo lo hacemos. Es lo que le estoy diciendo. La diferencia de cómo lo hacemos. Porque yo puedo rogar en el nombre de Jesús que la voluntad de Dios se haga, como también puedo ser un cristiano y decir, y en el nombre de Jesús que las cosas se hagan. La diferencia es que la autoridad no viene de nuestra parte y viene de parte de Dios. Esa es la diferencia. Nosotros oramos todo el tiempo para que el mundo se arrepienta. Señor, bueno, es que ese es el modelo bíblico. Te ruego, Señor, te lo imploro, Dios mío, haz tu voluntad en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús está clamando, el Señor está clamando. Ahora, la diferencia es cuando yo me paro y digo, y en el nombre de Jesús, enfermedad sale fuera ahora mismo, porque lo declara. Tú no, la autoridad está recayendo en ti, aunque estés diciendo que está recayendo en la Biblia. Ese es el punto, amén. Pero bueno, a ver, vamos, porque si no, no vamos a terminar. ¿Se entendió, hermano? ¿Se entendió? Bueno, tenemos entonces a Sofi, creo que fue no sé si fue Sofi o Jobeli, una de las dos que tuvo primero. Si quiere puede ir Yorbeli. Ok. Dale, hermana, continúe usted. Okay, amén. No, yo iba a decir que es que hay que tener mucho cuidado con pensar así, porque tenemos muchos años ya pensando de esta forma y creo sinceramente que nos ha llevado, que esta forma de pensar con miedo de orar, con miedo de orar algo que no esté en la voluntad de Dios, creo que eso nos ha llevado a un punto de conformidad. Ya no voy a orar por mi milagro, me tengo que conformar a esto porque tal vez es la voluntad de Dios, porque si no fuera la voluntad de Dios, no me estaría pasando. Y es como también un extremo que el enemigo usa para limitar nuestra oración, para achicar nuestra fe. Jesús no iba a los enfermos y decía, si está en la voluntad de mi Padre, tú serás sano. Si está, yo sé, es una línea fina, pero también, sobre todo en la área que es fe y oración, es una área que hay que tener cuidado, porque es ideal usar la palabra de Dios en oración y declarar la palabra en oración que tener miedo a orar y no decir nada, o orar con palabras que salen de quién sabe dónde la sacamos. Por eso creo que en este tema hay que tener mucho cuidado cómo hablamos de esto, porque ya existe en la iglesia este miedo de orar y de orar mal y de decir las cosas mal, y eso va apagando la oración. Era eso que me impactó, que tenemos que tener cuidado de ese extremo. Y sí, si estamos constantemente buscando del Señor, las oraciones de la madrugada son buenísima oportunidad para esto. Los viernes, las oraciones en personales, cuando estamos constantemente buscando, no hay que cuestionar si las cosas son la voluntad o Dios. Somos uno con el Señor. El Espíritu Santo nos da la sabiduría y el discernimiento para poder ir al enfermo y decirle, levántate. Porque la palabra de Dios dice claramente que Jesús dijo, mayores obras ustedes harán en nuestro nombre. Y quién sabe cuántos endemoniados andan andando aún en la iglesia porque tenemos miedo de liberarlos. Es bueno tener cuidado, pero tampoco hay que caer en el extremo de tener tanto cuidado que no estamos haciendo nuestra rol, nuestra función. A ver, con respecto a eso, lo único que quisiera agregar, está buenísimo lo que dijiste, mi hermana, pero creo que la mayoría de lo que creemos que esa autoridad es vociferar, lo primero que he visto, y sobre todo son conjuros con respecto a lo que, exactamente esto, lo que hemos aprendido, y viene por una tradición evangélica de lo que se te ha dicho o lo que se nos ha dicho o se nos ha enseñado con respecto a lo que tú puedes hacer, y eso es humanismo. Si vemos la Biblia nunca habla, primero, todo lo que se ha hecho por medio de la Biblia es, primero, en el nombre de Jesús, y siempre, 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 siempre ha sido. Más,
ningún israelita se hubiese atrevido a suplantar la voluntad de Dios por creer de que él recibió de Dios aquello que le dijo, porque se lo imaginó, porque ellos siempre lo que hicieron fue guiarse por la palabra, por lo que está. Por eso Jesús siempre decía, escrito está. Es más, Jesús le pudo haber dicho a Satanás, Satanás, vete del lado mío, pero digo, no, escrito está. Aléjate de mí, Satanás, porque qué. Entonces, el punto es que el miedo, bueno, la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, el miedo, yo no veo miedo, personalmente, cuando yo oro, cuando yo pongo a Dios por delante. Porque qué cosa es someterse a Dios y resistir al diablo. Es sencillamente de que sea todo, el todo. A mí Dios no me dio autoridad. Es más, la Biblia dice, hay que tener esto es una línea muy estrecha, de que ni el arcángel Miguel, de ninguno de los ángeles, cuando estuvo contendiendo con el cuerpo de Moisés, de ninguna manera se osó de reprender a Satanás, ni a ningún demonio. Él dijo, el Señor te reprenda por el simple hecho de que sabía que había jerarquía en el mundo espiritual. Por eso es que muchas veces no pasa. No es que la gente tiene miedo porque creo que preaprendió de alguna manera algo que le dijeron. Pero no perdemos la autoridad cuando en realidad nos sometemos a Dios y Dios es el que lo hace. Porque además entonces ahí viene el descrédito de por qué cuando Dios no lo hace y yo lo repito tanto, caemos en lo mismo, caemos en los conjuros y en los clichés, porque si el nombre de Jesús se usa y se usa mal, porque no se da, no pasa, no quiere decir de que no lo hagamos. No es lo mismo una súplica que una declaración con autoridad en el ser humano. Esa es la diferencia. Por eso nos sentimos mejor cuando vociferamos. Yo soy uno de ellos, yo grito. La diferencia es que trato la manera de que siempre sea Dios el que combata, no yo. Y no tengo miedo. Al revés, estoy más seguro porque es Dios quien lo hace. Lo demás es porque lo hemos aprendido. Pero está bien, hermana, bien, buenísimo. Pero mira, porque dice la Biblia en 2 Corintios 8:12, porque si uno lo hace de buena voluntad, no, perdón, Hebreos 10:36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que se les ha prometido. Siempre en todo es buscar la voluntad de Dios, no importa en el momento que sea. Es más, a Pablo no lo dejaron ir a predicar porque el Espíritu Santo no quiso. Y era la voluntad de Dios. Hay veces que Dios te dice, no puedes ir a orar por esa persona. No puedes abrir la puerta, no respondas el teléfono. Y es no. O sea, lo demás puede ser que lo estemos haciendo porque nos gusta. Y porque de cierta manera nos da una cierta satisfacción. Pero ahí es donde yo veo que que tengo a Cristo. Cuando yo digo, no voy a hacerlo porque si de verdad veo que Dios me está hablando y me está diciendo que no. Mi hermana Beni. Amén, amén. Yo siento que el poder y la autoridad nos las da Dios a quien Él tome como persona, o sea, la persona que Él tome. Porque hasta el propio Jesús se sometía siempre era a la voluntad Él decía la voluntad de mi Padre. Ni siquiera él decía, por lo menos, que se tenía como un espíritu de grandeza ni nada. Él la grandeza siempre se la daba a su Padre, que es a Dios. O sea, el poder lo da es Dios. Y nadie, o sea, hasta el propio Jesús decía que, o sea, era Dios. O sea, siempre enaltecía a su Padre. Simplemente que, por lo menos, por medio de él, eso es lo que entiendo yo. Obviamente somos salvos porque o sea, Dios, o sea, no sé cómo explicar, pero, o sea, es hijo de Dios, ¿verdad? Dios le dio la autoridad a él para que también en su nombre fueran, o sea, echados los demonios, los apóstoles y todo eso, él le dio la autoridad a los apóstoles, pero siempre bajo la autoridad de Dios. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Eh, Sí, sí. y otra cosa, por lo menos a veces uno hace muchas vanas repeticiones en muchas cosas que a veces como humanos siento yo que somos así, pero Dios no, Jesús dice que en la oración, antes que nosotros pidamos, ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos. O sea, siempre en la oración tiene que ser agradeciendo, enalteciendo y como pues dándole honra a Dios, pero no pedir porque dice, ya Dios sabe lo que tú necesitas y antes que tú lo pidas, Él
os dará. A veces sí uno tiene peticiones personales, uno habla con Dios personalmente, Dios conoce nuestros corazones y, y yo siento que, o sea, sobre cualquier cosa la autoridad es de Dios y Él le dará la autoridad a las personas, no sé, así, si es su Sí, sí. voluntad, es la voluntad Fíjate, de Dios. fíjate, hermana, perfecto. Y mira, si vamos a 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice, Él accede y hace lo que nosotros queremos. No, Él nos oye. Y según su Sí. voluntad, decide después qué hacer. Sí, Y esa es la siempre, diferencia. siempre, sí, por lo menos siempre es conforme a la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos una cosa, sí, nosotros anhelamos, yo puedo tener muchos anhelos, pero si no está en los planes de Dios, yo tengo que tener mucha sabiduría para entender los planes de Dios en mi vida, o sea, y tener esa sabiduría para decir, bueno, esto, lo que yo quiero no es lo que Dios quiere, entonces tengo que someterme al plan de Dios. Y hay personas que no lo ven de esa manera, entonces eso es de mucha sabiduría De también. hecho, te digo una cosa, porque ya no tengo mucho tiempo, pero eso es muchas veces malinterpretar de lo que se trata la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual se hace con las armas que Dios nos dio, que es la oración, la fe, ¿verdad? El ayuno, son cosas que son directamente proporcional al sometimiento y a la voluntad de Dios. No se trata de declaraciones. A ver, muchas veces lo que pasa es que esto nos hace parte y nos da como un 20 o un 30% de participación en lo que Dios quiere. Pero Dios no nos necesita y no quiere que, o sea, nosotros somos, la Biblia lo dice, somos siervos inútiles. O sea, al final, lo que nosotros sí debemos hacer en todo momento es rogarle a Dios, rogarle de todo. Y ahí es donde está. Porque ese es tu corazón implorando y eso Dios no lo puede renegar. Porque muchas veces nos confunde esto que hemos aprendido porque aparte se siente bien también. Se siente porque se siente que le estás dando al diablo duro y está bajo mis pies. Y sí, eso está bien hasta un cierto punto. Pero ¿cuándo es que me doy cuenta cuando nada pasa? Porque no es la voluntad de Dios. Amén. O sea, mi hermano Marcelo, yo sé que nos pasamos un poco, pero usted quería decir algo y bueno, si quiere ya despide. Hay mucho más, pero ahí. Sí, sí, amén, amén. No, es que se fue para un lado la conversión. Sería bueno que el próximo miércoles abriéramos con algo así para tener más tiempo, porque hay muchos puntos por cortar, pero muchas cosas que veo que hay confusión o dudas y temor, que el temor es normal. A ver, es muchísimo lo que tengo que decir, pero no lo puedo decir todo por el tiempo, porque ya nos pasamos la hora. Pero No, dígalo, lo hermano. que voy a decir, lo que voy a decir es un poquito. Primeramente, ir a la presencia de Dios en oración sin saber algo es normal. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, bueno, todo lo que pidas en la voluntad de Dios, claro, pero ¿cuántas veces nos acercamos a Dios y decimos, ¿cuál es tu voluntad? Por algo la oración. La oración es justamente conocer la voluntad de Dios. Entonces, primero, por lo que dijo, creo que la hermana, no sé si fue Sofía o si fue Karina, bueno, no sé quién fue, pero en realidad, o sea, no debe de haber temor en acercarse a Dios y plantearle a Dios que no sabemos si estamos buscando la voluntad, cuando el motivo de la oración es conocer la voluntad de Dios. Yo oro para conocer la voluntad de Dios. Oro para saber, Señor, en esta situación, qué tengo que hacer. Entonces, no sé si el temor que decía que había miedo al orar o algo así, no debería de haber. O sea, debería de haber al tomar la decisión. Dentro de la soberanía de Dios, Dios va a escoger. Y algunos se los va a llevar, vamos a orar por un enfermo, no se va a sanar, otros sí. Pero dentro del temor de Dios, de acercarnos a Dios a orar, no debe de haber el temor ese de acercarse a Dios. No sé si me explico lo que quiero decir. Creo que fue Sofía o algo, que había temor o algo así. O sea, si hay temor, no debería haber. Yo me acerco a Dios justamente porque Dios es un Dios de amor y porque voy a buscar su voluntad. Todas las veces, pastor, que usted se acerca a Dios a orar, ¿ya sabe la voluntad de Dios? No, porque si supiera la voluntad de Dios, no me acerco a pedirle a Él que me revele la voluntad. Pero entonces no debería de haber oración de primer plano. No voy a orar porque ya sé la voluntad de Dios.
como no sé la voluntad de Dios, me acerco a Dios para conocer su voluntad y que Él me guíe, que Él toque mi corazón y que yo entonces someta mi voluntad a lo que Él me dice. ¿Cuándo es que tengo que tener temor? Es cuando Dios me dice lo que tengo que hacer y no lo hago. Y eso es desobediencia. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que me acerco a Dios sin conocer la voluntad de Dios. Por eso es que esto da para mucho más, porque entonces ahora abrí otra ventana o otra puerta para otras preguntas, pero quería sacar eso porque no quiero que tengamos temor a acercarnos a Dios. Al contrario, que al acercarnos a Dios en oración debe de haber gozo, debe de haber, si hay un temor es no fallarle a Dios, pero tiene que haber ternura, tiene que haber que tenemos un Padre que nos está con los brazos abiertos para en cualquier momento poder orar. ¿Cuán lejos está Dios de nosotros? A una oración. Ahora, esa oración tiene que ser en humildad y tiene que ser entendiendo de que Él va a ser el que nos va a guiar. Amén. Entonces, por eso es que quería hacer un par de comentarios con las primeras dos preguntas, pero bueno, no voy a poder hacerlo. Pero ¿se entendió lo que acabo de decir? Lo dije muy rápido, ¿se entendió? ¿Se entendió? O sea, la oración es justamente buscar el rostro de Dios Sí. para conocer su voluntad. Eso es la oración. Ahora, si yo ya creo en la voluntad de Dios y ya la sé, ahí viene lo que es la declaración, que tenemos dos extremos. Uno, declaramos como si fuera un rezo, que ya declaramos por declarar, y no tenemos sentido, y ahí no conocemos lo que quiere hacer Dios, o por el otro lado un temor a tener miedo en hacer las cosas. O sea, ni una cosa ni la otra, es un balance. Yo voy seguro en Dios, porque oré y le pedí a Dios que Dios me revelara. Y Dios me revela a través de su palabra, porque todo tiene que estar filtrado a través de su palabra, y eso es discernimiento, lo que recibo de Dios, lo filtro en la palabra de Dios, y ya sé que es de Dios o no. Amén. Así que qué lástima. Esto tenemos que abrir con algo así para tener más tiempo, ¿no? Porque yo quería escuchar otras voces, ¿verdad? ¿Verdad? Así que es ¿Como cuál, tremendo hermano? realmente. ¿Como cuál? ¿Como cuál? Escuchar otras voces. ¿Como cuál vos? Muchas. Quería escuchar a Saúl, quiero escuchar a Raquel, quiero escuchar a Viviana, quiero escuchar a Yolexi, quiero escuchar Ahí está Saúl Yo como puedo oyente. decir algo. Quiero escuchar a Maritza, quiero escuchar a Familia Solaica, quiero escuchar a María Saúl quiere decir algo. No, si no hay tiempo, no, tranquilo. A ver. No, Bueno, pero amén. Entonces, lo dejamos para el próximo miércoles, ¿les parece bien? sí. Bien. Pero finalmente la respuesta de la primera pregunta no se dio realmente. La que quería dar, la respuesta para mí, ¿qué fue lo que los apóstoles vieron en Jesucristo y llegó a ponerse de acuerdo? Exacto. La autoridad, pero la obediencia. Si no hay obediencia, no hay unidad. Y es el punto que yo quería enfatizar. No hay unidad si no hay obediencia. Si Dios te pone a un líder enfrente tuyo que te explica, que te enseña, y no le hacemos caso, entonces se rompe. Muchas veces puede ser inefectividad del líder, pero la mayoría de las veces es el corazón orgulloso que no quiero saber nada y que cuando no me gusta algo no lo hago y listo. Entonces, si no hay obediencia, lo que vieron a Jesús que lo llevó a ponerse de acuerdo es la obediencia. Obedezco. Jesús me dijo, obedezco. Jesús dice, obedezco. Y eso entonces, con la autoridad que Él demostró y el poder que Él demostró, obedezco. Amén. Y por eso hoy nosotros obedecemos a Jesús. Por eso lo llevó a ponerse de acuerdo. Me tengo que poner de acuerdo con Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Ese es el acuerdo. Amén, Señor. Amén. Amén, amén, Señor. Porque ¿qué le puedo decir yo a Jesús que Él no estuviera bien? ¿Se entiende? Sí. Él es la máxima autoridad, Él es la sabiduría en plenitud, Él es el conocimiento a lo máximo, Él es todo a lo máximo. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a Jesucristo si lo único que tengo que decirle a Jesús es amén? Así será, y obedecerle. Amén. Y a los que Dios pone como líderes para que entonces haya una autoridad. Si yo no obedezco, no hay autoridad. Amén. Así que, bien, entonces nos vamos. Es la verdad que me gustaría haber tocado los otros porque están buenísimas las preguntas, pero bueno, entonces lo que quiero enfatizar es no temor a orar, por favor, que eso fue lo que más me
me tocó a mí, cuando no temor a orar, usted vaya a la oración a pedir la voluntad de Dios. Amén, para que Dios se glorifique. Así que bueno, ¿nos vamos contentos? A ver, Dios mío, esto quedó. Levante la mano los que están contentos y gozosos. Levante la mano, levante la Y mano. obedecer a la suegra, sobre todo, Pastor Pedro, ¿ok? Ah, obedecer a la suegra, esa es la otra obediencia que tenemos que hablar. Esa es la Mira, voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Viste, calladita, calladita, pero te lo dejé para lo último. Como siempre pones a la suegra, hoy yo te pongo a la suegra. Obedécela para Oye, que te vaya mesero, bien. obedece. amén, amén. Así que, Amén. bueno, muchas bendiciones. Cualquier cosita vamos a seguir hablando del tema, aclarando ciertas dudas. Y bueno, y es parte de la edificación. Así que oremos con confianza en Dios, ¿verdad? Yendo a sus brazos siempre. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojitos. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra y las gracias, Dios mío, Padre, porque, Señor, tú eres grande, maravilloso. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres la máxima autoridad sobre nosotros, Señor Padre. Enséñanos, Señor, se habló de muchos temas hoy, Señor, enséñanos a orar, quita todo temor, Señor Padre. No nos queremos equivocar en orar o en hacer algo, Señor. Simplemente queremos que tu voluntad se cumpla, Señor. Nos acercamos a ti buscando, Señor, que tu voluntad se cumpla aquí en la tierra como en el cielo, Señor Padre. Te presento cada vida, te presento cada uno de los que estamos conectados, Señor Padre. Te presento cada familia, te presento, Señor, a cada uno de los matrimonios, perdón, a nuestros hijos, te presento a nuestros nietos, te presento a nuestros trabajos, nuestra levantada, nuestra acostada, Señor Padre Santo. Amén. Gracias, Señor Padre, porque sé que tú estás en control y tal vez este estudio nos sacude a analizar más qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, Señor Padre, y tener, Señor, esta confianza, Señor, que tu oído está inclinado a las oraciones, Señor Padre. Te damos la gloria y la honra y nos vamos de esta transmisión jamás de tu presencia, Señor Padre, sino al contrario. Señor, que tu presencia siempre esté en nosotros, donde vayamos y donde estemos, Señor Padre. Háblanos, llénanos, revélanos de tu voluntad a nosotros, Señor Padre. Queremos tomar las mejores decisiones en nuestras vidas personales, en la iglesia. Queremos que tu reino se expanda, queremos que las vidas, las almas sean extendidas, que acepten, Señor Padre, en sus corazones de que hay un Dios, Señor, que eres tú, Señor, poderoso en todo, Señor Padre, que el reino se extienda, que los enfermos se sanen, Señor, que los matrimonios se restauren, que aquellos jóvenes que están, Señor, atados en vicios, Señor, se quiebre todo vicio. Señor Padre, que toda atadura del enemigo o trampa, Señor, sea quebrada en el nombre de Jesús. Creemos en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor, y tus deseos son buenos y de paz para con todos nosotros, Señor Padre. Te amamos, te glorificamos, que haya paz en cada hogar, Señor Padre, que la discordia se vaya, pero que haya la paz y la unidad en cada una de las familias, Señor Padre. Queremos presentarte al pastor Pedro, el vocero de esta noche, el predicador, el mensajero que tú has usado, Señor Padre, para traernos esta palabra, Señor Padre, poderosa, Señor Padre, que hablamos de la autoridad, del poder sobrenatural de tu Hijo amado Jesucristo, de la unidad que había con sus discípulos, Señor, de cómo poder plasmar esa autoridad en nosotros el día de hoy, en tu voluntad, Señor Padre. Enséñanos, levántanos, llénanos, Señor Padre Santo, y que nuestros hijos y las próximas generaciones, Señor Padre, sean valientes en ti, Señor Padre, y sigan adelante, Señor. Líbranos de todo mal, de todo accidente, de toda enfermedad, Señor Padre, y que podamos seguir caminando contigo. Te presento a tu pueblo, te presento a cada uno de ellos, Señor Padre, a los pequeñitos, Señor, a aquellos que tú amas, Señor, con tanto anhelo, Señor Padre. La gloria es para ti, Señor Padre, y gracias en ese sacrificio perfecto de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, que nos da esta relación permanente contigo, Señor Padre. Amén.
nos vamos contentos, gozosos, como decía ahí el mensaje de la hermana, nada nos va a poder quitar el gozo de estar contigo, Señor Padre. Te amamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús, la gloria es tuya, y el pueblo de Dios dice bien fuerte, Amén. amén, amén, amén. Bendiciones a todos, la gloria para el Señor, bye, amén. Amén. Amén, amén. María, Amén, Marisolaika, amén. Sofía, Bye, mami. Luna, bendiciones. Luna. Luna, bendiciones. Lilian Pelufo, Bye, 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 bendiciones. Raquel, bye, Raquel, Marisa, a todos los que se están con bye, suegra, bye, bendiciones, bye. suegra. Suegra Raquel, bendiciones. Marisa, Bye, bendiciones. bye. Bye. Bye, bye, Bendiciones. bye. Bendiciones. Bendiciones, Bendiciones. Héctor. Dios le bendiga, Héctor. Un abrazo a todos. Dios le bendiga. Los quiero mucho. Bendiciones. Que amanezcan bien. Oye, Dios.